Aquí estoy de regreso al canal y por supuesto todavía estoy como si estuviera caminando encima de una nube. Han pasado ya 2 días y todavía no me saco la imagen de mi cabeza y me han pedido por favor que reaccionara y que contara más a fondo, más en detalle todo lo que se ha vivido en la rueda de prensa de Dimash, y por supuesto que aquí estoy para comentar absolutamente todos los secretos que se han vivido en esa rueda de prensa, mi llegada a la rueda de prensa, de cómo fue que yo he llegado allí y cómo se dio este encuentro maravilloso con Dimash Kudaibergen, y por supuesto el momento que es el haberme dado el lujo de cantar en vivo y en directo Bésame mucho con el príncipe kazajo Dimash. Vamos a reaccionar al vídeo y les voy a contar qué fue lo que pasó y poquito a poquito cómo se fueron dando las cosas. Vamos allá. He de decir una cosa y voy a hacer un inciso aquí. La gente obviamente no sabe lo que hay detrás de un vídeo, toda la maquinaria que se junta detrás de un vídeo o todas las horas de trabajo que este vídeo ha conllevado y las horas de esfuerzo, de búsqueda, de intentar llegar a Dimash, etcétera, etcétera. Aquí hay toda una maquinaria que se está moviendo para que este tipo de contenido llegue a vuestras casas. Esto no es una cuestión de suerte, es una cuestión de trabajo, es una cuestión de determinación y es una cuestión de perseguir aquello que tú crees que es necesario para el canal como creadora de contenido y a la vez necesario para mí como persona y como profesional haber llegado a estas instancias, ¿no? Hemos de decir que lo que no se ve, por ejemplo, es que cuando yo llegué a casa tenía imágenes de 3 cámaras que eran las que estaban grabando durante la rueda de prensa todo el tiempo, todas esas horas a Dimash y a las Dears y todos los paneos que fueron viendo. Además teníamos los audios por separado y teníamos también móviles grabando, recopilar toda esa información para luego pasársela al editor, pobrecito que es un santo, Alberto, que estaba allí en México esperando todo el material y luego todas las horas de trabajo que conlleva organizar todo este material y hacer un hilo conductor de todo lo que pasa. Es un genio, no puedo decir nada yo al respecto porque el trabajo sucio, digamos, lo hace mi editor. Es espectacular el trabajo. Esta entrada del vídeo, tal y como él la ha pensado, como si fuera una película, dejando en suspenso el final del choque de manos con Dimash, creo que ha sido una entrada espectacular para el vídeo y estoy contentísima de esta sorpresa que me ha dado mi editor Alberto, y vamos a seguir comentando después de esta entrada qué fue lo que ha pasado. Al final llegó el gran día y tenemos a Dimash Kudaibergen aquí en pleno Barcelona en el Hotel Hyatt Regency Tower. Vamos a disfrutar de su rueda de prensa y el canal Ceci Dover Vocal Coach estará allí haciéndole unas preguntas. La pregunta, por supuesto, que salió ganadora en la encuesta de la conferencia de prensa de Dimash. Estaremos allí preguntándola y alguna otra sorpresa, a ver si él nos hace caso y podemos conseguir cumplir un pequeño sueño que tengo todavía pendiente. Está lleno de gente expectante por recibir a Dimash y vamos a ver qué tal nos va. Voy a decir lo bueno y lo malo, chicos, voy a decirlo absolutamente todo. La prensa estaba citada a las 2 de la tarde, así es como yo me presenté. He de decir que además de tener yo el pase de prensa, como yo no sabía si iba a poder llegar a conseguir un pase de prensa, es muy difícil acceder a Dimash, tremendamente difícil acceder al equipo de Dimash, entonces no sabía yo que iba a obtener un pase de prensa finalmente. Entonces lo que hicimos fue comprar 2 entradas en la primera fila para que mi marido, que es quien me graba, y yo podamos estar allí a lo que pudiéramos hacer, pero yo no me iba a perder el momento de poder estar en la rueda de prensa de Dimash. Así que compramos las entradas, a pesar de que luego me mandaron una entrada como pase de prensa en mejor ubicación, es decir, porque estaba yo en la fila 1, pero en el asiento 8 y lo tenía directo aquí, lo tenía frente a mí. Fue maravilloso para poder dar esta calidad de imagen que podemos conseguir en los vídeos. Cuando llegué estaba lleno de Dears, había diferentes agrupaciones, digamos, de Dears del mundo, de todos lados del mundo. Allí habían idiomas por todos lados, increíble el amor que las Dears tienen por Dimash, que lo siguen allí a donde vaya. Realmente él tiene un grupo humano de fans que realmente se dejan la piel por él, porque seguir a Dimash no es nada barato, porque toca en diferentes países y obviamente tanto los pasajes de avión como los alojamientos, todo esto corre por cuenta de cada una de ellas. Es muy caro poder seguir pues la carrera de Dimash de la manera que la siguen estas Dears tan maravillosas que muchas me conocían, se acercaban
acercaron a saludarme, a sacarse fotos, a hablar conmigo, a preguntarme cosas. Y a mí me encanta que la gente se acerque y me cuente pues sus sentimientos, cómo me conocieron, por qué están allí, ¿no? Entonces hice pues mucha charla y mucha convivencia, digamos, con ellas. También con parte del equipo de Dimash, Nexo, que trabaja entre las Dears y Dimash, como Matza, por ejemplo, una mujer maravillosa que he tenido el gusto y privilegio de conocer. También pues Yolanda del periódico La Voz de Galicia, que estaba como medio cubriéndolo allí. Hemos de decir también que Dimash se ha presentado en España en un día donde la prensa no trabaja, es domingo, es el peor día que se ha podido elegir para hacer una rueda de prensa. Claro, estábamos esperando que más medios pudieran cubrir el evento, pero realmente no sé cuántos medios éramos, pero éramos muy poquitos medios, con la importancia que tiene Dimash Kudaibergen. En ese sentido, me hubiera gustado ver más medios cubriendo la noticia, porque creo que es una noticia importante la presencia de Dimash en nuestro país. Desde aquí, desde el canal, hicimos todo lo posible para que este vídeo saliera adelante y se vea muchísimo, para que muchas más personas puedan llegar a ver ese concierto de Dimash aquí en España, y para que se propicie el acercamiento aún más, todavía si cabe, de Dimash en países de habla hispana, tal y como le preguntamos desde el canal. Dimash está listo, tal y como lo explicaba en la rueda de prensa. Dimash está listo para presentarse en cualquier lugar del mundo donde lo soliciten. Esta señora es divina. ¿Ves? Dears, la señora rubia Yolanda. Estos son seguidores de Italia. Este chico, que ahora no recuerdo su nombre, pero hace 6 años que vive en Barcelona y me sigue desde hace muchísimos años, estaba súper contento de conocerme allí. Nos sacamos una foto, muy linda gente, muy lindos italianos, todos muy lindos. Me encanta. Una de las curiosidades es que la gente, no sé por qué, no me hace tan alta, mido 1,80 m, y la gente cuando me ve se asombra porque, claro, como me ven siempre sentada, se esperan que yo sea una mujer pequeña y cuando me ven se asombran muchísimo. Ahí estamos entrando. Bueno, chicas, estamos a punto de empezar la rueda de prensa. Estamos todos esperando que salga por esa puerta Dimash Kudaibergen. Estoy en primera fila, lo tengo a tiro, lo tengo ahí. Cierto. Y le voy a hacer 2 preguntas, ¿ok? 2 preguntas, una de las cuales va con sorpresa, y a ver si logramos el momento que estoy esperando. Nos ponemos a grabar. Nos regalaron unos pins, las agrupaciones de Dears. También me regalaron otro de Phoenix. Había una persona, una señora que lo había seguido por creo que 7, 8 países y venía con un montón de pins aquí. Una barbaridad. La gente se vuelca de tal manera que realmente es increíble cómo es que lo hacen. La primera sorpresa, nosotros esperábamos que Dimash saliera por una puerta próxima al escenario y no, resulta que pasa por el pasillo, desde la calle entró por el pasillo, sorprendiendo a todos los que estábamos presentes allí. Aquí, admiradores de todo el mundo, ¿sí? ¡Bien de España! Les cuento que el presentador habla 5 idiomas. Estaba todo el rato hablando en ruso, por momentos en inglés, en español, pero además de manera completamente fluida, increíble. América Latina. México. Estaba México presente, con la bandera y todo. No llegué a captarlos porque estaban lejos mío, pero estaba México ahí, Hola, Dears. ¿Cómo estás? La segunda sorpresa, Dimash hablando en español. Lo primero que quiero es agradeceros que estéis aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. For me, it's a great honor to be here in front of you, and we have great opportunity to make this event unforgettable. I'm gonna try to do my best. So thank you very much for your coming. Thank you very much for your attention. Let me introduce you my father, also musician, also. You can ask any questions, okay?
A ver, hemos de decir que antes de empezar la rueda de prensa han pedido respeto, por supuesto, por Dimash y pedían, por favor, que no se tocaran algunos temas muy sensibles, ¿no? Especialmente, pues, la parte personal de Dimash, que había que tener un poco de control con el tema de las preguntas. Aún así, Dimash dijo: pueden preguntar absolutamente lo que quieran, pero la verdad es que la gente se ha portado muy bien, no hubo ningún problema, le han hecho buenas preguntas, han preguntado acerca de su salud, él comenta que hasta los padres le están encima todo el tiempo con eso de que se cuide y que él realmente se cuida y que está en muy buena forma, tal y como lo pueden ver, está en excelente forma Dimash. En algunos momentos también lo hacían partícipe al señor Kanat para preguntarle a él directamente. También hemos tenido la participación de su hermanito Mansur, que es un sol, es maravilloso, estuvo todo el rato grabando, solamente paró para el momento de sentarse al piano. Vivimos un momento muy, muy bonito y muy íntimo entre todos, muy bonito. Hola Dimash, bienvenido a España. Hola. Soy Ceci Dover, vocal coach, creadora de contenido de YouTube. I know you. ¡Oh my God! El primer momento de mi pregunta es decir que a mí me temblaba absolutamente todo el cuerpo, o sea, no solamente la mano, lo que no se ve también me temblaba. Fíjate que tengo una risa completamente nerviosa, si bien mi risa es escandalosa como siempre, pero aquí la risa es nerviosa. En primer momento me preparé las preguntas para hacerlas en inglés, pero en ese momento me bloqueé completamente. No me acordaba ni de cómo se hablaba el español, o sea, fíjate el nivel de bloqueo que yo tenía cuando Dimash me miraba a los ojos. Es que no es fácil. Yo sé que muchos compañeros del medio están haciendo este vídeo y lo están reaccionando. Muchos otros han sacado solamente la parte de Dimash y por supuesto no me han mencionado para nada, que me parece bastante feo. Él cantó Bésame Mucho porque Ceci Dover lo pidió y contestó a la pregunta de Latinoamérica porque Ceci Dover ha hecho esa pregunta. Muchos otros compañeros ni siquiera han hecho mención de este canal. Eso ya va en la forma de proceder de cada uno. Ahí yo ya no me voy a meter. Yo me quedo con el momento vivido. Les estaba diciendo, estaba tremendamente nerviosa. Cuando él me dice I know you y me lo vuelve a repetir, I know you, le digo, ¿en serio me conoces? Y me dice of course, y se levanta y me tiende las manos. En ese momento a mí no me paraban de temblar las manos. Tenía tal nivel de bloqueo mental en ese momento. Yo veo que Dimash me cogió la mano, pero yo no me acuerdo de la sensación. O sea, es un bloqueo total el que yo tenía en ese momento, porque yo solamente pensaba en controla tus nervios, porque tienes que cantar, tienes que decirle de cantar a Dimash. Entonces, no recuerdo la sensación del tacto de la mano de Dimash, no la recuerdo y tendría que tenerlo eso mega grabado, así que lo estoy mirando constantemente para creerme que esto ha sucedido de verdad. Es una barbaridad. Los nervios, la cabeza, cómo te puede jugar malas pasadas. Pero bueno, yo supongo que fue también para sobreponerme del momento y seguir con lo que yo venía a hacer. You know me, yes you do. Ay, qué vergüenza. Oh my God. Mira, me temblaba todo. Además, cuando yo escuchaba a las Dears gritar como locas, más temblaba yo todavía, porque es como estoy cumpliendo el sueño o de todos los seguidores que nos siguen a los dos, gente que ha visto cómo yo llevo 5 años trabajando en la carrera de Dimash y todos los análisis que se han hecho, la progresión vocal y todo lo que se ha trabajado, se cumple un sueño que no solamente es mío, es el sueño de muchas personas y de gente que me quiere mucho y que sabe cuán importante fue para mí este momento, ¿no? Es un momento que probablemente no se vuelva a repetir, ojalá, pero yo tenía que vivirlo tan intensamente como lo he vivido. Okay, that's easy then. ¿Ves? Me ponía a decir cosas en inglés porque me estaba mezclada, porque tenía un speech preparado. ¡Qué horror! Okay, I have a question for you. Y Tengo ahora una pregunta salto. para ti. Pregunta para ti. Sí. Bueno, esto está editado, pero lo que pasó aquí es que yo le hice toda la pregunta en español, pero un montón de tiempo hablando. Y resulta que él no tenía puesto el pinganillo donde le estaban diciendo en ruso, le estaban traduciendo en ruso lo que yo decía. Después de que yo termino todo ese speech, que él se quedó escuchándolo ahí, todo le encantó. Se quedó escuchando acaramelado el español porque no dejaba de mirarme, o sea, él estuvo todo el tiempo mirándome mientras que yo hablaba y preguntaba, y cuando acabo de hablar me dice ¿lo puedes volver a repetir todo? Porque no te he escuchado nada, no. Y yo digo, madre mía, ahora que lo solté, ¿cómo voy a remontar yo la pregunta si no me acuerdo ni lo que acabo de decir? Mira, esa parte fue tremenda, pero fue tremendamente graciosa. ¿Qué te están esperando con los brazos abiertos? Tanto en Argentina, Chile, México, por ejemplo.
Entonces, la pregunta, the question is, I am so sorry. Can you repeat one more time? Please, if it's possible, please. Thank you. Otra vez, por favor, porque acaba de conectarse. Vale, cuando retomo la pregunta, ya le salto con la pregunta de cuándo va a Latinoamérica. estoy muy nerviosa, lo siento. Nerviosa. A ver, en el canal hemos seguido tu carrera desde hace 5 años, incansablemente, y analizamos absolutamente todo acerca de tu voz. Tienes una gran comunidad de personas de habla hispana que te están esperando con los brazos abiertos, tanto en Argentina, Chile, México, por ejemplo. Ellos quieren saber si tienes planeado acercarte a esos países y cuándo. Hay que sacarlo todo. Of course. But right now, I can't say anything about it. I'll be very happy to perform there. Ok. Todavía no tiene fecha prevista, todavía no hay fecha prevista, pero él está encantadísimo, él quiere ir a esos países, está deseándolo poder ir a esos países, pero obviamente falta que lo solicite alguien, ¿no? Falta que lo soliciten a Dimash en esos países. Entonces ahí la culpa no la tiene él. That's good. I have a second one, if it's possible, just a little bit. Sure. Yo pensaba que me iban a sacar el micrófono, entonces me apuré porque yo quería cantar, entonces me apuré para forzar ese momento. Okay, the second one is a short one, but it's a good one. Qué nervios, qué I vergüenza. had a dream, and I know I can't waste this time. This is my opportunity. Can you fulfill my Y dreams tanto. to sing Bésame Mucho just a little bit with me? Just a little bit. Y las días gritando. Este momento ha sido apoteósico, chicos. Few words, Bésame Mucho, but with me. Let's see. ¿Qué pasó aquí? Esto está editado, pero cuando yo termino la pregunta hasta que él responde, pasan unos segundos, donde él se queda como pensando. Y yo digo, madre mía, ¿me va a decir que no? Y dije, adiós momento, adiós, se acabó aquí. Can you fulfill my dreams to sing Bésame Mucho just a little bit with me? Just a little bit. Few words, Bésame Mucho. But with me. Let's see. Y después reaccionó, se ve que le estaban diciendo por el pinganillo, traduciéndolo en ruso, vaya a saber lo que estaba pasando ahí. Ahí dice, claro que sí, let's do it, y se saca el pinganillo, ¿no? Y ahí empezó el solo. Porque algunos decían, hay que ver qué humilde es Dimash, que baja la tonalidad para que pueda cantar Ceci Dover. No, no es así, chicos. Yo tengo un rango vocal bastante extenso, no me tiene que bajar ningún tipo de tonalidad. Y segundo, empieza él. Ahí no se midió tonalidad, fue algo completamente improvisado y sin ensayar, es decir, jamás nos vimos nosotros como para saber qué íbamos a hacer cada uno en el dueto, ¿no? Y así es que salió. Let's do it. Bésame, Bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. ¿Qué pasó? Yo estaba intentando imaginarme por dónde iba a ir él. Un dueto no es fácil, es decir, cuando tú no trabajaste nunca con esa persona, tú no sabes por dónde te va a salir y Dimash es completamente impredecible a nivel vocal. Entonces yo decía, quiero hacerle una tercera, quiero hacerle una segunda, pero no sé por dónde me va a salir él, así que iba como tanteando, ¿no? Por momentos entraba un pelín más tarde hasta saber en qué tonalidad estaba encajado él, si cantaba la melodía principal o no iba a cantar la melodía principal. Es complicado, digo, bueno, algo de todo esto va a salir. La primera parte me fijé que él estaba haciendo la línea melódica principal, entonces yo empecé a atacar hacia arriba, pero en la segunda parte me lo baja. Él cambia, entonces yo tengo que ir por abajo para que se haga la armonía, ¿no? Es lo que intenté hacer todo el tiempo. Bésame. Hago la parte de abajo para que resalte su voz arriba. Bésame mucho. Vuelve a la melodía principal y entonces yo hago la armonía por arriba. Que tengo miedo a perderte después. La dicción, digamos, de esa parte no se la sabía bien, por eso pidió que la hiciera yo. Luego al final de la conferencia de prensa volvió a cantar Bésame Mucho ya para todas las Dears y ya en ese momento se acordó ya de la parte y la terminó él cantando, o sea que es rapidísimo para los idiomas, es una barbaridad, ¿eh? Si
te fijas justamente en este plano, la cara del papá de Dimash es un auténtico poema. Nos miraba con la boca abierta, estaba lleno de gozo y satisfacción. Le encantó al padre de Dimash este dueto entre los dos. Que tengo miedo a perderte. Aquí había que adivinar para dónde él iba a salir. Yo me imaginé que iba a salir hacia arriba, pero digo, ¿lo hacemos al unísono o directamente me voy para abajo? Todo esto en microsegundos en mi cabeza, pensando y maquinando que era el próximo movimiento. Y con el nivel de nervios, chicos, que lo ven, el micrófono me temblaba para todos lados. Fue tremendo este momento. No quería terminar al unísono, que creo que hubiera quedado mejor si yo hubiera hecho después. Con él hubiera quedado mucho mejor que lo que hice. Pero bueno, en ese momento me salió reaccionar en volver para abajo para poder encontrar la armonía. Se acerca. Thank you so much. Thank you. Increíble este momento, increíble, es que lo tenía aquí y estábamos súper cerca. Una de las cosas que me arrepiento, porque podría haberlo hecho, porque luego lo hicieron otras personas, es haber subido al escenario. En ese momento yo parecía que estaba pegada en la silla porque estaba estática, estaba que no me podía ni mover, o sea, del estado de nervios que yo tenía encima. Así y todo salimos adelante y salió bastante decente la cosa, ¿eh? ¡Qué subidón! Wow. Esa soy yo, la que grita que subidón soy yo. Y mire, aquí me dice qué hermosa voz. Bravo! Such a beautiful voice! Wow! Thank you so much. Such a beautiful voice. Que te diga eso, el mejor cantante del mundo. Chicos, ¿qué quieren que os diga? No puedo creer que esto ha sucedido. De verdad, no lo puedo creer que esto ha sucedido. Es una auténtica maravilla esto en mi vida. Thank you. Se han vivido momentos muy emocionantes, momentos donde yo realmente intentaba no ponerme muy melancólica, porque ya saben que yo soy de lágrima fácil, y había casos allí muy duros de gente que le contaba que había superado depresión con él. Una chica que le agradecía porque la música había vuelto a sonar en su casa. La madre estaba muy triste, la madre estaba allí sentada, Dimash se acercó a ella, le pidió que se sentara, le pidió que no llorara. Ha sido un momento súper emocionante. Luego tuvo otro momento con otra señora, una señora que es artista y pinta cuadros, entonces le pintó como unos mandalas. Y claro, la señora no sé si estaba muy atrás y muy arrinconada, entonces le dijo, esto es para ti, pero creo que no voy a poder llegar a dártelo. ¿Qué hizo Dimash? Bajó por la escalera, se fue hacia donde estaba la señora y le recibió el regalo. Es muy cercano Dimash, ahí donde lo ves que parece muy serio, pero realmente es muy cercano, quiere muchísimo a las personas, valora a las personas que están allí, que han venido desde tan lejos para estar con él. Tanto su papá como Dimash lo han agradecido constantemente y así fue. Subió una chica filipina a cantar, le cantó el cumpleaños a otra chica. Ha tenido así momentos donde fue cantando pequeñas cositas hasta luego cantar con el hermano al piano. Pasaron música, pasaron vídeos de Dimash en concierto, pasaron Olímpico, que fue, madre mía, fue un subidón eso. Me recordó a Dimash de cuando yo lo conocí, una completa maravilla escucharlo todo ahí y vivir esta experiencia desde adentro. Pensé que jamás iba a llegar este momento, pero bueno, cuando supe que venía para Barcelona, me moví como para que este momento llegara a realizarse. Si uno quiere una cosa, chicos, hay que moverse, hay que trabajarlo, hay que lucharlo, porque no es fácil llegar a los artistas. En el caso de Dimash es un grupo bastante cerrado, donde es muy difícil acceder, entonces que me lo hayan permitido para mí es una tarea cumplida, es que me hayan puesto en valor, que hayan puesto en valor mi trabajo, el trabajo que se hizo con Dimash durante estos 5 años, y bueno, estoy encantada de que haya sido así, así que me alegra mucho. Gracias por todos los mensajes tan cariñosos, tan bonitos que me están dejando en el canal, cómo se sienten ustedes parte de este sueño, porque son parte de este sueño, porque han estado conmigo durante todo este tiempo siempre, porque han comprendido pues los problemas que he llegado a tener con los derechos de autor de las obras de Dimash y que pues no puedo trabajar como yo quisiera. No es nuestra culpa, lamentablemente es así. La disquera con la que trabaja actualmente, con la que sube los vídeos a través de YouTube, es muy estricta, no me
permite trabajar como yo quisiera o con la fluidez como yo quisiera hacerlo, no puedo poner en juego mi canal, ¿no? YouTube no entiende de fans y de historias de estas, o sea, así cuando te mandan 3 strikes, estás fuera y se acabó. No puedo poner en riesgo el sueldo de 5 personas que trabajan para este canal, mi sueldo, mi casa, mi hijo y todo, no me lo puedo jugar. Así que cuando se pueda trabajar sobre material en donde Dimash esté involucrado, ahí estaremos, lo cubriremos, como voy a hacerlo el 8 de noviembre aquí en Barcelona, cubriré el evento, iré a cubrir el concierto y seré una más como siempre y estaré apoyándolo en todo lo que se pueda, como siempre lo he estado haciendo hasta el momento y seguiré haciéndolo. Estar atentos al canal porque seguramente van a venir más novedades a raíz de este encuentro con Dimash. Estarse muy, pero muy preparados. ¡Mua!